Dentro de cada persona existe un diseño divino, un propósito que trasciende el tiempo, el mundo, la cultura y las circunstancias. Diseño original. Una experiencia de transformación, donde la fe y el carácter se unen para redescubrir quiénes somos y para qué fuimos creados. Conduce el motivador, Kevin Ramírez, aquí en Sion. Somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Dios le bendiga, querida audiencia de Radio Sion. Sea bienvenida. Sean bienvenidos todos los que ya nos escuchan acá en Sion Multimedia. Mi nombre es Kevin Ramírez y vamos a estar esta hora con el tío Luisito. Ajá, muy buenas tardes para todos. Qué gusto saludarles. El saludo de los niños, ¿le parece bien? Sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí. hola, 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 hola para todos. Hola, el famosísimo Kevin. Adelante. Esa estuvo buena, Muy pasó, buenas joven? tardes le damos a la audiencia ya que sintoniza esta programación acá. Calidad en Radio Sion. Estamos simultáneamente en diferentes plataformas, como usted ya lo sabe, aquí en Radio Sion. Estamos por medio de la plataforma de Facebook, en televisión, canal 35.2, en Sion TV. También, si usted no ha descargado el app, usted la puede descargar, ya sea en su iPhone o en su Android, para que donde quiera que usted ande, donde usted se encuentre, puede sintonizar Radio Sion. También se puede comunicar por medio de llamada, ¿verdad, querido tío? Claro que Luisito? sí. 562-401-4070. 562-401-4070 y sonará el teléfono. Ah, calidad. Ahí está. Y aquí esperamos escuchar su voz. Sí, si tiene preguntas, las contesta el tío Luisito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Kevin? Yo iría corriendo, ¿eh? Ahí estamos. Sí. Bueno, queremos decirle a toda la audiencia que sintoniza este programa de diseño original. Recuérdense que somos diseñados por Dios para reflejar su perfección y siempre me gusta traer como noticias frescas para que uno también vaya poniéndole atención a todo lo que sucede. Me gusta estar siempre actualizado, aunque no es el noticiero acá, pero entramos en contexto también con todo lo que hablamos, porque hemos venido hablando en los diferentes programas, aquellos que son fieles a esta programación y al programa de diseño original. Hemos venido hablando cómo pensar, cómo actuar y cómo ser como Jesús. Qué difícil es en este tiempo que estamos viviendo poder llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, porque vienen pensamientos negativos, pensamientos de desánimos, pensamientos que obstaculizan muchas veces nuestro caminar, nuestras emociones, nuestras circunstancias con todos nuestros prójimos, y a veces eso como que batalla uno en nuestra mente. De hecho, hay libros escritos acerca de la batalla empieza en nuestra mente. Y hablando de libros, hoy, yo no sé si usted... No, ayer. Ajá, sí, Ayer, sí. ayer fue el Día del Libro. Ayer fue el Día Internacional del Libro. Ayer fue el Día Internacional del Libro. Esa era la última noticia que quería dar, pero... Ay, ¿qué pasó, Luis? ¿Qué pasó, No, Luis? eso está muy bien, fíjese, porque quiere decir que estamos en sintonía, o sea, que la sí? trae Estamos ahí. en las 5:40. Sí, estamos en las 5:40 AM. Oiga, Kevin, y también queremos saludar a los que están sintonizándonos en Oregon en las 6:60 AM. Sí, he visto. Es una bendición grande contar con esta emisora, siempre hemos contado con ella, pero ahora pues queremos saludarlos porque estamos transmitiendo a todo lo que da también en las 6:60 AM. Gracias, Kevin. Sí, y eso es muy bueno porque estamos extendiéndonos, y eso es algo muy importante porque quien se extiende es el reino de Dios. Y queremos decirle a todos aquellos que nos están sintonizando en las diferentes plataformas que se comuniquen con nosotros, que pongan sus comentarios ahí o nos den su aportación del contenido, de lo que estamos aprendiendo, porque fíjense de que yo crecí escuchando Radio Sion. Yo crecí, cuando digo crecí, es espiritualmente, cuando el Señor me alcanza, empecé a sintonizar Radio Sion, y eso me ayudó a que yo permaneciera, a que yo pudiera estar teniendo un crecimiento constante, porque muchas veces crecemos por empujones, por eso el lema, sin prisa pero sin pausa, o sea, vamos creciendo. No hay prisa, pero tampoco hay que ponerle pausa, porque a veces nos confiamos y nos dormimos como las 5 vírgenes que se quedaron
dormidas. Bueno, las 10 se quedaron dormidas, al menos 5 tenían aceite extra para poder esperar al novio que sus lámparas no se apagaran. Otra noticia que ya vamos a regresar a la del libro, pero otra noticia que ha llamado mucho la atención, no sé si usted la tiene ahí copiada, mi querido tío Luisito, es de que hay una gran controversia en Israel porque hay una marcha que es determinada casi a nivel mundial, la capital del LGTBQ+, y todo lo que va. Todas las letras que hay. Sí, entonces están haciendo con mucha controversia. De por sí ya están pasando circunstancias y acontecimientos que son alarmantes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas defienden ciertas cosas de Israel y hay cosas que son indefendibles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontrar ese balance? Es muy importante. Como nosotros, como cristianos, debemos de estar informados acerca de todo lo que se está viviendo en estos acontecimientos que algunos denominan o llaman escatológicos, acontecimientos sobre el final de los tiempos, donde nosotros tenemos que estar alerta, pero tampoco ser personas alarmistas. O sea, tampoco tenemos que estar, que todo lo que se mueve ya le ponemos un versículo, ¿no? O sea, tenemos que ser prudentes en estas cosas, pero sí estar informado. Dicho eso, regresamos a la noticia de que ayer, 23 de abril, fue el Día Internacional del Libro. Y aquí es donde vamos a partir un poco este programa. ¿Por qué? Porque una de las cualidades que tiene el pueblo de Dios es denominado el pueblo del libro. Claro. El pueblo del libro. Y nosotros sabemos de que la Biblia es el libro por excelencia. De hecho, es el libro más vendido en el mundo. Correcto. Es el libro que más se ha vendido en el mundo en todo el transcurso que tenemos de la escritura ya en papel. Es el libro que más se ha vendido, pero me llamaba mucho la atención que si es el libro más vendido, también es el libro que se ha malinterpretado mucho. Más malinterpretado. Más malinterpretado, malentendido, pero también algo que he notado, me muevo en diferentes ámbitos, personas que no están acostumbradas a leer la Biblia, ven el libro o ven la Biblia como un libro que solo se puede leer el domingo en misa o en el culto o en una sinagoga o en algún lugar donde estas personas se reúnen específicamente para leer este libro. Y vamos a desmitificar esto, o sea, tampoco es un libro de que si usted lo tiene en su casa ya usted va a estar bendecido, porque muchos lo usan como bibliomancia. Sí, voy exacto, a abrir sí. Salmo 91. Y ya creemos de que por tenerlo, aunque sea a veces en el baúl o a veces en una estantería, he ido a lugares donde lo tienen abierto en el Salmo 91, el Salmo 23, que es algo que vamos a hablar, pero no necesariamente ni por la una ni por la otra nosotros recibimos bendición. Recibimos bendición por medio de Cristo Jesús. O sea, por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo, que es el que nos va a revelar, como dice la Escritura, de que Él es el que nos va a guiar hacia toda la verdad. Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en prestar atención, como una lámpara que alumbra en lugares oscuros. Wow. Nosotros tenemos este libro. La humanidad celebra un día, el Día Internacional del Libro. Yo le quiero preguntar a la audiencia y a mi tío Luisito, ¿cuál fue el primer libro que usted leyó? Que usted se recuerda que leyó de pe a pa, como dice, de A a Z, porque fíjense de que tiene un gran significado. La lectura despierta y habilita muchos canales en nuestra vida, que en nuestra mente, abre nuestra mente, nuestro entendimiento. La lectura es muy importante y nosotros debemos de ponerla en práctica, tal como Jesús lo hizo, porque todo lo que vamos a leer o a compartir hoy, Jesús lo hizo. Por eso es actuar como Jesús. ¿Queremos ser como Jesús? Bueno, hay que leer, hay que conocer. ¿Cuál fue el primer libro que usted leyó? Usted tiene que
recordarse. Yo me puedo recordar cuál fue el primer libro que leí. No fue el silabario. el Nacho para aprender. Sí. O como dicen en mi rancho, el amansaburros. El diccionario, porque no entendía nada. Pero, ¿cuál fue el que usted leyó por primera vez, tío Luisito? Hay un libro que se llama Los árboles mueren de pie. Ese fue el que tuve la oportunidad, y luego también en Guatemala pues nos obligan, eso sí fue obligado, sí. El Popol Vuh nos obligaron también, y El Señor Presidente. Esos fueron los 3 primeros libros que tenemos, porque pues, pero sí, obligatoriamente lo teníamos que leer de pasta a pasta. Pero sabe, como aquí estamos 2 programas a la vez, ¿verdad? Le quiero hacer una aportación del Club Infantil. Sí. Puedo, y de Kidsion. No, sí, okay, les quiero comentar que la Biblia como tal ha sido, en el mundo se hablan más de 7,000 idiomas, y la Biblia solamente ha sido traducida, la Biblia o partes de la Biblia, a 2,332 idiomas según la Sociedad Bíblica Unida. Y la Biblia fue el primer libro que se leyó desde el espacio, en la misión Apolo 13. Sí, ya ven, o sea, estos datos son muy interesantes, muy buenos, porque nos damos cuenta de la importancia que tiene este libro. Ahora, la pregunta es, y yo siempre he hecho esta reflexión, digo, si es el libro más vendido, ¿por qué a veces la maldad parece que sigue en aumento? Porque muchas veces no lo ponemos en práctica nosotros mismos como cristianos. Nosotros mismos en este libro dice que somos la sal y la luz de este mundo. Pero muchas veces hemos perdido nuestro sabor, y esa lámpara la hemos escondido porque tenemos miedo, porque muchas veces somos temerosos de ser refutados, de ser avergonzados. Por eso la importancia que nosotros le debemos de dar a la lectura de este libro. Recuérdese que este libro, como decía también nuestro tío Luisito, ha sido traducido a diferentes lenguajes, a diferentes idiomas. Pero recordar algo muy importante es que cuando nosotros empezamos a indagar más en este libro, nos damos cuenta los lenguajes originales en los que fueron escritos y la riqueza que contiene cada uno de ellos. Eso profundiza más en nuestro aprendizaje, en nuestra memorización, pero sobre todo de que el Espíritu Santo es el que nos viene sellando la palabra de Dios en nuestros corazones, como dice el libro de Jeremías, que escribiría la ley en nuestros corazones, la palabra. Por eso cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús, viene algo que empieza a maquinarse en nuestras vidas, a operar. Vamos a usar la palabra operar, porque si no, después van a decir, esas son maquinaciones del enemigo. No, sino que son específicamente operaciones que empiezan a realizar en nuestra vida. Por eso cuando nosotros nos encontramos con la Escritura, que en sus primeros libros, o como se dice en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, se escribió, como todos sabemos, en hebreo, y parte de Daniel en arameo. Luego el Nuevo Testamento se escribió en griego. Surgió algo en mi vida que cuando yo empecé a leer la Escritura, escuché al apóstol Otto predicar, y dijo de que cuando leíamos la Escritura en hebreo, bebíamos de la fuente. Cuando leíamos en griego, leíamos del río, bebíamos del río. Cuando leíamos en latín, porque recuérdese de que fue el lenguaje que se popularizó la Biblia, bebíamos del estanque. Y la pregunta fue que él hizo, ¿qué pasará cuando leemos en español? Leemos del charco. Eso hizo que despertara en mí el deseo de indagar un poco más. Recuerdo que mi mamá tenía un diccionario ahí, un diccionario que hablaba acerca del hebreo y del griego, donde es una concordancia también. Cada palabra tiene un número, un valor numérico para que usted la vaya a buscar. Entonces, cuando empecé a ver de que una palabra en hebreo, por ejemplo, la palabra fe, que nosotros nos encontramos en el libro de Habacuc, creo que es, que dice de que el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que esa palabra fe, la palabra emuná, significa muchas cosas. Y en la Escritura, si usted se da la tarea, en la versión de las Américas, solo aparece una vez la palabra fe. Una sola vez la palabra fe. Y el justo por la fe vivirá.
creo que es Habacuc 2:4. Habacuc 2:4, Habacuc exactamente. 2:4. Y Romanos 1:17. Sí, ajá, citándolo, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, en la versión de las Américas, solo ahí aparece la palabra fe. Solo ahí aparece, así como usted la lee, fe, F-E. Fe. Solo en la Biblia de las Américas solo aparece esa vez. Pero cuando yo empecé a leer, esto lo estoy hablando desde mis inicios en la lectura de la Escritura, cuando yo me fui al libro de Hebreos, capítulo 11, habla de los héroes de la fe. Bueno, es que en la fe, como decía, se desarrolla de diferentes formas. Se habla de fidelidad, se habla de permanencia, de muchas cosas, varias formas de decir fe en el hebreo. Y eso me gustó mucho porque empecé a indagar. En griego, la palabra fe es pistis o en su plural pisteo. Y pistis tiene también varias connotaciones, varias formas de cómo se puede decir, pero habla tres cosas que a mí me gustaron mucho. Habla de el compromiso, la perseverancia, que nosotros debemos de tener el compromiso, la perseverancia y la paciencia que debemos de tener en la fe. Por eso el libro de Hebreos empieza así, Hebreos 11. Hebreos 11 dice que es la certeza, la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces estar certeros. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, actuar como Jesús. Miren, Jesús en Lucas 4, versículo 16, dice, vamos a leer, del 16, dice 4:16, Lucas 4:16, vino a Nazaret, es un versículo muy conocido, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Se levantó a leer y se le dio el libro, otra vez acá. Ayer fue, como decíamos, el Día Internacional del Libro. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa costumbre? Esa costumbre de leer. Y un rollo en específico. Porque la escritura es tan maravillosa y este libro, por eso a mí me gusta, lo comparto donde sea que voy. No es una filosofía, no es solamente una forma de vivir, sino que va más allá. Porque en Isaías, en el Salmo 40, versículo 7, es una profecía acerca de Jesús, que dice la escritura, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Salmos 47. Jesús sabía todo esto. ¿Cómo nosotros debemos de actuar como Jesús? Leyendo, porque al final vamos a dar algunas prácticas y vemos evidencia en Jesús de que la escritura se tiene que leer, se tiene que memorizar, se tiene que oír, se tiene que practicar y también enseñar. Dicen de que el que enseña aprende 2 veces. Muchas veces tenemos temor a enseñar porque, como dijimos, ni la leemos, ni nada, ni la memorizamos, ni la practicamos, ni la oímos. Y por eso tenemos temor a enseñar, porque vamos a ser refutados. Fíjense de que una de las cosas que sucede estar en redes sociales o en la radio, estamos expuestos. Estamos expuestos a equivocarnos, pero también estamos expuestos a que otras personas vengan y refuten lo que decimos, refuten nuestra forma de cómo nosotros estamos entendiendo el evangelio, cómo el Espíritu Santo nos va dando el entendimiento, porque al final nadie se puede jactar de que por su raciocinio, por su mentalidad, por su inteligencia va a interpretar la Biblia, porque recuérdese de que este libro se interpreta por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo repartió dones, el Espíritu Santo tiene frutos y cada uno de nosotros está viviendo en una diferente etapa. Por lo tanto, nosotros debemos de entender y comprender, aprender a discernir en qué etapa yo estoy de mi crecimiento espiritual. ¿Sabe, Kevin? Tenemos aquí a través del WhatsApp, que lo vamos a repetir, el 619-955-0043. Lo vuelvo a repetir, 619-955-0043. Nos escribe Raymond lo siguiente, nos dice, hermano Kevin, muy buen tema, saludos, dice, desde Bakersfield. Pregunta, ¿qué es mejor? ¿Leer la Biblia físicamente en un libro de papel o
en los medios digitales? Ay, ay, ay. Muy buena pregunta. La verdad, todos tenemos diferentes técnicas. Voy a hablar de las técnicas, ¿no? Diferentes habilidades. Muchos tenemos por excusa o ponemos por excusa, ¿no? De que hoy se nos facilita más leer en una tablet. Por ejemplo, yo aquí tengo una tablet donde tengo muchas Biblias, muchos diccionarios, muchos comentarios. Pero a la hora de estudiar, yo tengo una Biblia. Porque hay una habilidad en nuestra mente que ahí entra. Sé que también el Espíritu Santo tiene la operación, pero entra la memorización. Nuestro cerebro tiene la capacidad de identificar. Fíjense de que yo aprendo de muchas formas. El Señor me ha dado la habilidad de aprender de muchas formas, pero sucede algo curioso. Y no sé si le sucede a varias personas. Pero si yo escucho un video, escucho un audio, ¿verdad? Y que es video a veces, por ejemplo, en YouTube, y voy manejando, o estoy haciendo algo, si yo vuelvo a escuchar ese video, yo sé qué es lo que estaba haciendo, dónde estaba, cuando escuché exactamente esa parte. Me sucedió ahorita que venía, estaba escuchando la programación antes. Y como el viernes pasado se realizó eso, yo me acordé exactamente cuando se tocaron ciertos puntos, dónde estaba. De verdad, me sucede. ¿Qué pasa con la Biblia? Fíjense de que esta Biblia no es la que yo tengo oficialmente de estudio. La mía ya está bien manchada, pero estoy practicando que lo que estoy hablando, donde predico, donde comparto, lo estoy volviendo a remarcar. Entonces se me está haciendo tan fácil encontrar los pasajes y a la vez memorizar, porque se desarrolla una habilidad. ¿Por qué dije de que por lo digital? Como dije, son técnicas. Cada uno puede entender su técnica. Hoy aquí en las plataformas, por ejemplo, yo puedo también marcar, puedo hacer todas esas cosas, puedo encontrar, pero mi mente se está quedando en un estado. Les quiero poner un ejemplo. Mi hija tiene 10 años y como adolescente, como joven, aunque esa palabra adolescente no la quiero, como niña. Como niña. Como niña todavía, niña. Se le haría muy fácil leer en mi tablet, leer en el teléfono, pero a ella le gusta el libro. Ella le gusta el libro. Está en un programa de doble inversión donde le están enseñando español y inglés al mismo nivel. Y lee en español y lee en inglés. Entonces, para mí, las dos son buenas, pero personalmente el papel se me hace a mí algo que lo puedo disfrutar, es algo tangible. Este aplauso es para su niña, ¿ok? Eso. La tenemos que invitar aquí, ¿sí? Y la tenemos que... No, claro, va a ser bienvenida, claro que sí. Ya le estamos haciendo promoción. No, exacto. No, es algo que nosotros debemos de entender. Entonces, en el segundo segmento vamos a hablar acerca de los géneros literarios muy importantes. Hay personas hoy en día de que quieren ser poetas, hay personas que les gusta la historia, hay personas que les gusta la escatología, lo apocalíptico, y ese lenguaje está impregno en toda la escritura, pero no solo en la escritura, sino en los eventos que nosotros vemos el día con día. Entonces, eso nos ayuda a que nosotros podamos desarrollar una habilidad en la lectura, porque lo que nosotros vemos con nuestros ojos literales, lo podemos ir a evidenciar en la escritura, lo podemos encontrar fácilmente. Y eso es algo que hoy en día se ha perdido, porque muchas veces nos vamos a los extremos. Muchas veces queremos solo tener el libro como algo religioso, como dije, y en una iglesia, y la tiene que leer. Bibliomancia y todo eso. Sí, bibliomancia. Esta palabra yo la busqué porque hay muchas palabras que uno oye, pero no sabe el significado. No sabe de qué se trata. Sí, y es algo muy, muy interesante. Fíjense de que para cerrar este segmento, yo leí muchos libros, pero ninguno me acuerdo antes de venir a Cristo. De verdad, a mis 23 años el Señor me alcanzó y estudié. No solo pasé por la universidad, estudié. Porque muchos solo pasan. Solo pasan. Estudié. Y como decía nuestro tío Luisito, por
por académicamente tenemos que leer libros. Sin embargo, yo no me acuerdo y me preguntan muchos, o sea, ¿tú ya tenías el hábito de leer? Pero cuando vine al Señor, empecé a leer la Escritura y empecé o Dios me habilitó la memorización, memorizar, porque es algo muy importante y que lo vemos evidenciado en Jesús, en el Nuevo Testamento. Pero yo tengo un libro que leí por primera vez, aparte de la Biblia. Yo le digo a las personas que la Biblia, para mí, está aparte de los libros, porque busqué cuáles son los 10 libros que han sido más vendidos y en realidad está aparte. Está en una escala exagerada. Sí, después viene el de William Shakespeare. Sí, ajá, el William Shakespeare, Harry Potter, El Principito, El Alquimista y otro rojo. Claro. Pero el de Romeo y Julieta es el segundo. Ajá, sí. Entonces, no le cambie, querida audiencia. Estamos en este día viernes. ¿Por qué debes leer la Biblia? Amén. Gracias por seguir en sintonía de este programa Diseño Original. Recuérdense que este programa es todos los días lunes y viernes a partir de las 5 de la tarde, donde desarrollamos temas que nos ayuden a acercarnos a ese diseño original, donde tenemos el ejemplo a seguir, que es nuestro Señor Jesús, y donde usted también aquí, usted puede compartir con nosotros, usted puede comunicarse, compartir por medio de las redes sociales, y así como hoy creo que tenemos a nuestro hermano Juan Fuentes en la línea. Adelante, hermano. Amén, hermano Kevin, el Señor les bendiga. ¿Me escuchan? Sí, claramente. Adelante. Amén, ok, sí, pues, para asegurarme. Sí. Para empezar, hermano Kevin, ¿para qué tocas este tema si sabes cómo me pongo? Ya sé yo. Cuando estaba haciendo el tema, mi querido hermano Juan, me acordé, dije, no, sí, lo vamos a picar aquí. Porque el hermano Juan Fuentes, antes que él lo diga, ha leído 44 veces la Biblia cronológicamente de Génesis hasta Apocalipsis. ¡Wow! 44. Y 45 con la que vaya. Ahorita ya ya comencé las 45 veces, okay, para la gloria del Señor. Pero quiero hacer rápido unos comentarios y de acuerdo, mi vivencia, no mi experiencia, sino que mi vivencia. Amén. En primer lugar, yo en una ocasión escuché en un programa y estaban haciendo la pregunta, ¿cuál es tu libro favorito? Decían, ¿verdad? Y me atrajo a mi atención que la mayoría dijo la Biblia. Entonces, dije yo, si la Biblia es el libro favorito de ellos, deben haberla leído toda y haber entendido el tema principal, porque definitivamente para que uno diga, este es mi libro favorito, lo tuve que haber leído todo y haber entendido el tema principal para que sea mi libro favorito. Amén. Okay, entonces, pero hay algo que quiero decir, que aunque la palabra del Señor es el libro más vendido, por experiencia, por lo que yo he visto, es el libro menos leído. Es el libro que casi está en todos los hogares, pero es el libro que menos se lee. Eso es un hecho, no estoy diciendo algo que no es. Yo lo he comprobado. Pero hay razones por qué este libro no es leído tan seguido, porque quiero recordar las palabras que dijo nuestro Señor Jesús. Dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Okay. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Entonces lo que pasa es de que muchas veces queremos leer la palabra del Señor como otro libro de los que hemos leído anteriormente, pero esto no es así, porque la palabra del Señor es espíritu. Y entonces a nosotros, en nuestro ser, por eso nos puso un espíritu. Nosotros somos tripartitas, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Okay. Entonces, ciertamente nuestro cuerpo, nuestros ojos humanos hacen contacto con la tinta del papel, pero el que va a entender es el espíritu. Entonces, para eso tenemos que ser espirituales, ¿verdad? Hay un salmo que cuando yo lo leí, hermano, el Salmo 119 tiene 176 versículos. Y ese salmo, versículos hablan de la palabra del Señor, todos. Pero tiene una característica que no dice palabra del Señor, sino que dice tus estatutos, tus leyes,
tus mandamientos, tus decretos. Entonces, pero en realidad, todas esas palabras son la palabra del Señor. ¿Verdad? En el libro el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, el Señor declara y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay una versión que es más fuerte, que dice: mi pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento, dice. Entonces, yo en lo personal, en mi testimonio, ¿verdad? Ahorita mi Biblia la tengo yo enfrente ahorita, estoy aquí en mi escritorio y entonces ¿La lee siempre en la misma versión, hermano Juan Fuentes? Era la pregunta que le iba a hacer. Mire, yo leo en una versión, pero cuando quiero entender un poco más, me voy a la Biblia paralela, paralela. Sí, porque cuando yo encuentro un versículo que atrae mi atención, y quiero dar un tip, si me permiten, sí, adelante. Adelante. Consejo propio. Cuando yo empecé a leer la palabra del Señor, el Señor me dio un consejo y me dijo: mírame, yo voy en mi espíritu, porque no es que yo oiga audible como nos oímos nosotros, ¿verdad? Él me dijo, mírame, ¿quieres entender mi palabra? Sí, entonces primero tengo que esforzarme, tengo que acostumbrarme, como dijo hermano Kevin, que Jesús nuestro Señor dice, como era su costumbre. Entonces, tenemos que agarrar una costumbre, ¿verdad? Entonces el Señor me habló en una ocasión, me dijo: cuando leas, busca la palabra esencia. Así me dijo a mí. Hay otros que dicen: busca el código. Cuando encuentres esa palabra esencia, vas a entender todo el versículo. Esa es mi forma de que yo leo. Cuando yo leo un versículo, yo me enfoco en buscar la palabra esencia. Pero para eso yo tengo que buscarla y después tengo que saber qué significa, cómo se aplica. O sea, es todo un proceso, ¿verdad? Amén. Pero en la palabra del Señor, me recuerdo cuando el primer libro que leí, yo leí casi todos los libros que dijo nuestro hermano Luis, pues por cuestión de estudio, ¿eh? Sí. Pero mi primer libro que yo leí era un libro que mi señor padre tenía en el hogar y se llamaba El Gran Conflicto. Era un libro, hermano, bien grueso. Yo no lo entendía así a plenitud, pero ese era un libro profético que hablaba del Armagedón. Entonces, pero sí lo leí, fue mi primer libro que leí. Entonces después, siempre he sido de lectura, pero ahorita sí prácticamente se me olvidaron todos los libros, como dijiste, hermano, y ahorita es pura palabra del Señor. No estoy desechando todo lo demás de la vida, porque también es necesario, yo no estoy desechando, ¿verdad? Pero en mi testimonio, yo hice algo, hermano, miren, la palabra del Señor, la Biblia no es un libro. Son 66 libros compilados. Okay. Yo apliqué algo para que no me fuera muy... Es una estrategia que Dios me dio. Me dijo: no mires todo el libro completo. Mira, Génesis tiene 50 capítulos. Agarra el libro de Génesis con 50 capítulos y di: hoy el libro completo, no en un día, ¿verdad? Pero me voy a dedicar a leer este y no me voy a enfocar en los demás. Entonces lo que hago yo es leo un Génesis 50 capítulos. Y ahí cuando termino Génesis digo: bueno, ya terminé un libro. Ahora voy a Éxodo, 40 capítulos. Y entonces ya leo y me paso de libro en libro. De esta manera no se siente tan humanamente, estoy hablando humanamente, tan fuerte, no se siente tan complejo todo el libro. Eso, gracias, sí. Esa es la palabra correcta, complejo. Amén. Entonces, poquito a poquito, lo que va ocurriendo es que se agarra práctica. Sí, va despertando la habilidad. Para terminar, les voy a dar un testimonio. Una vez, temprano en la madrugada, a hacer mi estudio, y una vez había yo descansado bien, había dormido bien y me puse a leer y al principio da mucho sueño. Yo le dije al Señor: Padre, mira, a mí me da mucho sueño y yo acabo de levantarme, yo acabo de descansar bien, este no es sueño normal. Le dije: ¿qué hago? Y el Señor me dijo: usa tus dedos, me dijo. Entonces agarré mi dedo índice y mi dedo pulgar de cada mano y me abrí los ojos y me dijo: no dejes que tus ojos te cierren, me dijo. Y con mi dedo índice y pulgar me abrí los ojos y no dejé que mis ojos se cerraran y seguí leyendo, pero con mis dedos abriéndome los ojos. Y después el Señor me dijo: suéltalos. Ya no tenía sueño. Es que hay barreras
que nos quieren impedir a llegar al conocimiento, entendimiento y aplicación de la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, para cerrar, para no tomar más tiempo, ¿verdad? Entonces, muy bonito programa, el Señor les bendiga, un abrazo para todos. Muchas gracias, hermano Juan Fuentes, y gracias siempre por su aportación. De hecho, me recordó el Salmo 119 en las Biblias de estudio. Tiene algo que se denomina el acróstico, un acróstico donde cada párrafo tiene alrededor de 9 versículos. Cada letra del alefato hebreo tiene 9 versículos, cada letra tiene su porción y va desarrollándose de acuerdo a la letra que está en mención. Así se desarrolla cada pasaje de la escritura ahí. Es muy interesante el Salmo 119 que mencionó nuestro hermano Juan Fuentes, y es que aquí es donde nosotros tenemos que entender la importancia de este libro, más nosotros como cristianos, de que una de las cosas que puede las personas practicar, las personas que comienzan, sé de que hay personas que ya leen la Biblia porque saben o sabemos de que tenemos que vivir de acuerdo a lo que la Escritura dice. Pero a veces las personas cuando comienzan se les hace muy tedioso, muy complejo y no hayan por dónde empezar. Por eso hay algunas personas que recomiendan leer el Nuevo Testamento, empezando con el Nuevo Testamento. Hay personas que recomiendan leer el libro de Juan, el Evangelio de San Juan. Y así hay diferentes tipos de estrategias que se van dando, pero llega el momento donde uno empieza a descubrir su propia estrategia. Como práctica, uno debe de crear un devocional. ¿Qué es un devocional? Puede ser en determinada hora, algunos lo hacen desde la mañana. Un devocional, un momento para leer, orar, escribir, que es algo muy importante. Una de las cualidades que tengo, y lo mencionábamos en el primer segmento, que es mejor tener algo digital o algo en papel. Y yo me recuerdo de que en mi Biblia de estudio, tengo muchas notas, y yo sé de que la mayoría tiene muchas notas. Aparte tengo libretas donde tengo anotados, y después eso ya lo paso a algo digital donde está ordenado, donde hay carpetas. Pero es muy importante porque la escritura es una práctica también. Jesús escribió en tierra. La Biblia dice en el libro de Habacuc capítulo 2, dice: escribe la visión. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que estas prácticas, ya que en el mundo se celebra el Día Internacional del Libro, como decía nuestro hermano que nos llamó, muchas personas dicen la Biblia es mi libro favorito, pero muchas veces es el libro menos leído porque es muy poco comprendido. ¿Por qué? Porque hay varios géneros literarios en la Biblia. Está uno que es el histórico, género histórico, el poético, el sapiencial, el profético, y ya como habló Jesús, el parabólico, donde están las parábolas, y el apocalíptico, que nosotros podemos encontrar desde Génesis lo profético. Hay profecías que vienen desde Génesis que se cumplen en Jesús. Venimos viendo diferentes aspectos porque una vez me dijo un maestro, la Biblia también es como una trenza, que la línea va siguiendo, pero llega el momento donde está unida, pero cuando el pelo, porque la trenza en el pelo, en algo que se haga una trenza, sigue siendo uno, pero hay líneas a veces que uno va siguiendo, y se me hizo muy interesante. De hecho, eso hizo de que yo me empezara a adquirir más herramientas. Eso es algo muy importante. Cuando nosotros ya queremos estudiar la escritura, empezamos a adquirir herramientas, sobre todo la guianza del Espíritu Santo, porque nada es con nuestras fuerzas, porque con nuestras fuerzas nos vamos a cansar. Si nosotros estamos queriendo leer solo para memorizar y debatir, o querer contradecirle a alguien, o buscar argumentos que respalden mi postura, entonces va a ser un poco cansado, va a ser un poco tedioso. La Biblia habla de que la palabra de Dios es como leche, la palabra de Dios es como pan, la palabra de Dios es como miel, la palabra de Dios es como pescado, la palabra de Dios es como carne, y eso nos habla también de las diferentes etapas en las que nosotros nos encontramos.
estamos, en qué etapa nosotros nos encontramos. Si nosotros vamos empezando en el evangelio, en el seguir a Jesús, nosotros pues obviamente vamos a tomar leche no adulterada, y le debemos de anhelar como un niño recién nacido. Si nosotros vamos avanzando, también dice la escritura de que la palabra de Dios es como agua, y esa agua es algo que nos empieza a limpiar, que nos empieza a purificar. La leche nos empieza a dar nuestros nutrientes para que empecemos a caminar, empezamos a crecer. El agua, si lo hacemos simbólicamente, también es algo que nos ayuda a limpiarnos, como Jesús le dijo cuando les lavó los pies. Pedro dijo, báñame, pero le dijo, no, los que ya tienen a Jesús solo necesitan lavarse los pies. Y así nosotros progresivamente vamos viendo un avance. Luego está el pan, que es el maná. Luego también dice la escritura de que Pablo les quiso dar carne, pero eran niños, todavía no se les pudo dar. Y así podemos ver diferentes procesos, pero entender los géneros literarios, un poco de historia, nos ayuda a poder comprimir un poco más la lectura y poder tener comprensión. Fíjense de que una de las cosas que me he dado la tarea últimamente, y platicaba esto con mi hermano Chan, de que he puesto específicamente el libro de Juan. Estoy estudiando específicamente el Evangelio de Juan, donde habla de ciertas cosas que no mencionan los otros evangelios. De hecho, cómo nosotros damos testimonio de Jesús. Nosotros, cuando damos testimonio, lo primero que usamos es nuestro pasado, ¿verdad? Nosotros empezamos a decir nuestra vida, cómo era y cómo Jesús la cambió cuando venimos al Evangelio. Pero hay algo que vemos en el Evangelio de Juan, de que primero habla de la divinidad de Jesús. Habla de Jesús, Dios haciéndose carne. O sea que verdaderamente el Evangelio no es solo lo que sucedió en mí, sino lo que Dios ya es, lo que Jesús ya es. Luego, Juan empieza a dar el testimonio, dice, y este es el testimonio de Juan, hablando de Juan el Bautista. Y empieza a decir, señalando a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde nosotros nos damos cuenta de que la forma de testificar no es como muchas veces la hacemos nosotros. Por eso es muy importante ponerle atención a los detalles de la escritura, porque es ahí donde nosotros vamos encontrándole esa esencia que decía nuestro hermano Juan Fuentes, porque esta palabra a mí también me ha gustado mucho, porque les digo de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Jesús no era solo apariencia, Jesús tenía la esencia, y eso es parte de nuestra divinidad que debemos de tener, y eso es cuando leemos la escritura, conecta. Es esa conexión que nosotros tenemos. Yo no sé, hermano, tío Luisito, si usted ha visto una película que no la recomiendo y a veces no me gusta mencionar al aire porque es un poco sangrienta, pero tiene un gran simbolismo. Yo no sé si usted o la audiencia ha visto la película que se llama El libro de Eli. El libro de Eli, sí. Y habla de en un tiempo donde... Con Denzel Washington. Sí, Denzel Washington. ¿Cómo se me olvida a veces el nombre? Solo me acuerdo del Washington. Pero es muy interesante esa película porque hay personas malas que saben de que el libro contiene poder y lo quieren tener y lo buscan por muchas formas y no lo encuentran, pero el libro lleva un gran proceso y no, las que no lo han visto la pueden ver y le estamos haciendo spoiler. Sí, no le queremos quemar toda la película, pero es muy interesante y a mí me gusta mucho porque tiene un gran significado al final. O sea, al final uno se queda como wow, o sea, me abre un poco el entendimiento más y son cosas que a veces aprendemos de diferentes formas. Hay varias formas de cómo las personas aprenden, por eso la persona que dice es así, esa persona ya se está equivocando, porque en la multiforme gracia de Dios encontramos cómo Dios usa a diferentes personajes, algunos que eran iletrados, algunas personas, qué bueno que me acordé de esto. Fíjense de que me he encontrado con personas aquí en Estados Unidos que han emigrado de otros países, en el caso de nosotros, y muchas personas que vienen de lugares donde no han tenido la accesibilidad a la educación. Entonces, muy poco leen la Biblia.
Ese es un gran impedimento, no quería decir obstáculo, impedimento a veces, porque la persona se empieza a cohibir. Conozco muchas personas adultas, y lo digo como testimonio, que tienen temor preguntar, tienen temor acercarse. Cuando nosotros nos damos cuenta de que a algunas personas Dios les ha dado la habilidad, que la habilidad son dones, son talentos, son virtudes, son capacidades que nosotros tenemos, acercarnos a esas personas es muy importante, y no con el afán de querer ser uno superior, sino de querer enseñar, de querer darle la importancia que esa persona tiene, no porque da lástima, sino porque Jesús dice de que no eligió a los que estaban en el Sanedrín, no eligió a los escribas, eligió a los del vulgo, dice, y sin letra. Sí, increíble. 40 autores, diferentes profesiones. Habían médicos, reyes, sacerdotes, profetas, maestros de la ley, pescadores, cobradores de impuestos. Es increíble, imagínense. Y lo más increíble, gentes que tenían defectos como yo. Como yo. ¿Por qué? Porque imagínense usted que el mismo Pablo, cuando habla en Gálatas, y dice, mirad con cuán letras grandes os escribo de mi propia mano, significa que Pablo tenía algún problema con la vista, y entonces por eso tenía que escribir con letras grandotas. Datos que le vamos a pasar la factura de parte de Kids Young o del Club Infantil. Sí, no, y fíjese de que mencionó todo eso. Yo he estado trabajando un poco la vida de Pablo, y en Gálatas 4:13, que lo mencionó, de hecho pensé que eso iba a mencionar también, habla de una enfermedad, que él tenía, pero que eso no fue impedimento. Habla también de los azotes, apedreado, náufrago. O sea, quiero decir con esto de que hay mil excusas. Hay mil excusas, pero también hay mil o millones de opciones como nosotros nos podemos acercar a este libro. Que el obstáculo que nosotros físicamente creemos que tenemos puede ser la oportunidad que también nos abra el entendimiento el Señor para comprender, para acercarnos a la Biblia. Y hoy en día que estamos en el siglo XXI, muchas personas no saben ni cómo usar a veces las redes sociales, la tecnología, pero ni siquiera saben a veces cómo usar su Biblia, que es la espada. La espada, dice de qué es la espada. Y a veces estamos desarmados. Personas emprendedoras, fíjense de que en esta versión me gusta mucho como dice en el libro de Josué, que es algo muy popular cuando habla de memorizar, de practicar la Biblia. Dice en Josué, ustedes ya lo conocen, Josué 1:7 dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El emprendimiento de hoy en día, ¿no? Y fíjese, tío Luisito, de que cuando leí esto me quedé detenido un poco y dice, no te apartes ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Ni a la derecha. Entonces, porque cuando una persona emprende, vamos a quedarnos con el emprendedor, ¿no? Emprender algo, ¿no? Hay formas como uno se puede desviar. Una es desanimar, porque emprendes, imaginemos que a la izquierda es el desánimo que viene porque no tengo el resultado que esperaba. Si estoy haciendo un emprendimiento en redes sociales, no tengo los followers que yo pensé que iba a tener y me empiezo a desanimar. Me parto por eso. Pero vamos al otro extremo y tenemos a veces el éxito que queríamos, la prosperidad, y la prosperidad viene y nos aparta del Señor. Sea por una o sea por otra, nosotros debemos de estar siempre en el centro de nuestro Señor Jesucristo. Decía de que íbamos a dar algunas prácticas. La Biblia, fíjense de que es algo tan maravilloso que el Evangelio de Juan, como dije que he estado un poco dedicándome a él, habla acerca de solo 7 milagros, que en realidad lo llama señales. 7 señales. El Evangelio de Juan solo habla de 7 señales o 7 milagros que Jesús hizo. 7 más 1, que es la resurrección. Ahí convirtió el agua en vino, ahí sanó al paralítico, ahí habló de caminó sobre el mar, hizo descender, habló del maná.
Pero nosotros nos damos cuenta de que hizo solo 7 milagros, que los milagros son señales. El Evangelio de Juan solo reporta 7 milagros, 7 señales, más uno, que es su resurrección. Ahí resucitó a Lázaro. Cada uno tiene un gran simbolismo, un gran significado. Ahí habla de los 7 yo soy. Entonces, ¿qué quiero dejarte con esto? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres un seguidor de Jesús? Amas el libro, porque en el libro está escrito de él. Aquellos que decían que leían el libro dicen, ¿no se dan cuenta que el libro habla de mí? El libro habla de él, habla de él. Entonces, amamos a Jesús, amamos la Escritura. Jesús ha dejado muchas promesas, dentro de ellas hay 2 grandes. Una, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y la otra es de que donde Él está, un día nosotros vamos a estar. Y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y una gran oración en Juan 17. La oración que nosotros deberíamos de recordar, porque Jesús, así como oró por Pedro para que su fe no fallara, también oró por todos sus seguidores. Así de que este ha sido su programa Diseño Original. Hemos estado con mi tío Luisito. Amén. Un programa lleno de éxito, lleno de prosperidad. Muy bien, me deja dar un anuncio. Es todo suyo el programa. Les cuento, La Palabra es un programa que tenemos nuevo, que de hecho lo acabamos de implementar. Todos los días a las 11:30 de la noche tenemos la Biblia, básicamente todos los capítulos, uno por uno, explicados y también a través de la televisión. Gracias, Kevin. Wow. Buenas tardes. Hasta la próxima. Dios les bendiga a todos. Así que esto fue Diseño Original. No hay nada más poderoso que descubrir quién eres en el plan original de Dios. Recuerda, fuiste diseñado para vivir en libertad, propósito y plenitud. Esto fue Diseño Original con el motivador Kevin Ramírez. Desde el principio, fuimos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Hasta la próxima serie, aquí en Sion Multimedia.